¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores. Y un Aciertos y Errores que, como decíamos al final de la semana pasada, en el último programa, que quizás la primavera haga fluir algunas cuestiones. Lo cierto es que dentro del gobierno empezó a fluir lo que se podría decir una especie de relanzamiento de gestión, ¿no? Tras esa derrota de hace 2 domingos. Una situación que para algunos tiene que ver puntual e indefectiblemente con esa derrota, y para otros tiene que ver con reencauzar algo que aparentemente habría salido de cauce, supuestamente, tras esa famosa carta de la vicepresidenta, que no se muestra por estos días, solo uno ha tenido la novedad de esa carta, y a partir de ahí silencio absoluto. Lo cierto es que los sectores, o sea, el gobierno, en definitiva, con sus distintas vertientes, se trata de mostrar junto desde el momento de la crisis. El presidente se sacó foto con el propio presidente de la Cámara de Diputados, estoy hablando de Sergio Massa. De hecho, también ha habido reuniones en el conurbano bonaerense, en donde asistió el propio presidente, junto con el gobernador Axel Kicillof y el propio Máximo Kirchner. Digo esto para que usted se ubique en un lugar en donde vea cuál es la foto del día de hoy. Hoy por hoy el gobierno, y al menos la coalición de gobierno, lo que quiere es mostrar, tras esa crisis que devenida por una discusión que dieron en público, en vez de darla para adentro, según algunos hubieran querido que fuese, tras esa crisis, hoy lo que trata es de mostrarse unido y que no está en peligro la coalición. El hombre que poco habla, pero que también es un protagonista de esta coalición, es sin lugar a duda el propio Sergio Massa, y finalmente hace un par de días salió a la luz y habló. Y entre otras cosas dice que podamos pensar distinto o discutir un tema no significa que eso nos lleve a pelea o rupturas. Tenemos que aprender a debatir sabiendo que en el camino hacia adelante es más frente de todos. O sea, en síntesis, todo lo que ha sucedido supuestamente para el gobierno es ni más ni menos para fortalecer el vínculo de esa coalición. Obviamente no es la mirada que gran parte de la oposición tiene. De hecho, la oposición dice poco y nada, y lo poco que dice tiene que ver con que un ataque desmesurado a esta supuesta si se quiere, supuesto relanzamiento del gobierno, supuesta crisis que ha tenido para adentro el frente de todos. Así que van a sucederse unas cuestiones, y ya empieza a verse cómo empieza a andar el propio gobierno en función de algunos anuncios que tienen que ver con esta apertura de lo que uno interpreta. Eso lo vamos a ver en un ratito con la doctora Amelia Franchi, esto de la no obligatoriedad del uso de barbijo en lugares públicos, que lo va a aclarar Amelia en un ratito, ¿no? También habló de la situación que manifiesta con la readecuación del salario mínimo, en donde hay un aumento que va a ser escalonado. De eso vamos a hablar en un ratito con Silvia Sarabia, que es una de las representantes de organizaciones sociales, más precisamente de Barrios de Pie, y también vamos a tener la posibilidad de hablar con Álvaro Escalante, hombre de los gremios, representante de Gastronómico, secretario general de ese gremio en la zona norte, para que nos diga qué opina de toda esta situación crítica que tuvo el gobierno tras esa derrota. Así que esto va a ser un poco lo que usted va a ver en el programa del día de hoy, contextualizado en una situación conocida por todos, ¿no? Por lo pronto vamos a ver los anuncios que hizo el ministro de Trabajo, quien no se fue, quien sigue en su cargo, que por ahí usted no lo conoce, es un hombre que tiene como apellido Moroni, y que anunció un acuerdo entre los distintos sectores que conforman el salario mínimo, ¿no? La mesa de salario mínimo, la discusión, que llegó a buen puerto y fue avalada por todos los integrantes. Así que escuchen lo que decía Moroni junto con el nuevo ministro y jefe de gabinete, Mansur. Así que de esta forma damos comienzo a los aciertos y errores del día de hoy.
damos muestra que el diálogo social, la concertación, ejerciendo con responsabilidad los intereses de cada uno de los sectores, pero velando por los intereses de la comunidad, se pueden llegar a acuerdos como este tipo. Ustedes saben que el Consejo del Salario Mínimo está compuesto por 32 miembros. Esta es la primera vez en donde los 32 votos son favorables, o sea, la resolución que se adoptó fue dada por unanimidad, en donde hemos logrado fijar un incremento del salario mínimo para el periodo paritario, que es hasta marzo del año que viene, de 52,7 puntos. O sea, claramente estamos cumpliendo con la palabra comprometida del presidente Fernández de que los valores de los salarios, de los ingresos, crezcan por arriba de la inflación. Sin lugar a dudas, uno de los sectores que también ha tenido y sigue teniendo un protagonismo en medio de todo este gran lío son las organizaciones sociales. Y digo las organizaciones sociales porque cada una de las organizaciones sociales tiene un perfil diferente, ¿no es cierto? Lo cierto es que antes de la derrota que tuvo el gobierno en las elecciones de hace 2 domingos atrás, ya había una situación, si se quiere, de intranquilidad, porque había habido un cambio ya en el Ministerio de Desarrollo Social, se fue Daniel Arroyo y asumió Juan Zabaleta. En ese momento Juan Zabaleta manifestó que no se arreglaban los problemas en la calle. Sin embargo, la calle sigue siendo el ámbito en donde la gran parte de las organizaciones sociales se manifiestan en función de sus necesidades. Me acompaña Silvia Sarabia, que es una de las integrantes de unas organizaciones sociales, más precisamente de Barrios de Pie, ¿no es cierto? La idea es que nos cuente ella por qué aún, uno por ahí puede suponer, digamos, pero por qué aún las organizaciones sociales siguen estando en la calle, ¿no? Porque esta semana también, que acaba de culminar, también han estado reclamando. Silvia, gracias por tu presencia acá en Aciertos y Errores. No, gracias a vos. Bueno, contame un poco vos, digamos, porque en definitiva uno, el que lo ve de afuera, por ahí, el que conoce el campo, algo entiende, pero aquellos que no sé si entienden bien cuál es la situación de ustedes. Bueno, la movilización que se hizo esta semana tuvo que ver con que se debatía el salario mínimo vital y móvil. Es un ingreso que no es solamente referencia para las organizaciones y para el potencial trabajo, sino para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Así que creemos de que es un monto de referencia no menor, porque hoy la canasta básica para una familia está en 70.000 pesos. Y el gobierno está planteando que, o había planteado inicialmente, que los ingresos iban a superar la inflación. Bueno, el salario mínimo que se anunció esta semana se plantea llegar a un porcentaje en el mes de febrero-marzo. Claro. Entonces, la verdad es que no sé si tiene la bola de cristal. Se supone que no habría inflación de acá hasta febrero-marzo, claro, digamos. prácticamente. Entonces, bueno, siguen perdiendo puntos los salarios en general, los ingresos en particular, con el sector con el que nosotros trabajamos. El potencial trabajo tiene directa referencia con el salario mínimo vital y móvil. Y bueno, y es por eso creo que el reclamo fue tan contundente, tan masivo y en todo el país, porque quizás se ve muchas veces la vidriera de lo que es la ciudad de Buenos Aires, la Plaza de Mayo, la Avenida 9 de Julio, pero hubo reclamos en todo el país y en muchas localidades del interior de las provincias, ¿no? Acá en la provincia de Buenos Aires hubo más de 30 localidades del interior que también se manifestaron. Vos manifestabas que por lo general se hace foco en lo que es la capital federal, pero ¿cómo es la situación de las organizaciones sociales en el interior del país? Bueno, es muy difícil, o sea, en realidad hay disparidad entre cada provincia o entre cada localidad porque mucha de la asistencia depende del municipio o de la provincia. Entonces, hay provincias donde hay mayor voluntad, digamos, de acompañar lo que estamos haciendo las organizaciones y otras que realmente, bueno, es una vergüenza, ¿no? Porque nosotros no hemos dejado de trabajar durante toda la pandemia. Recordemos lo que pasaba hace 1 año y medio atrás, ¿no? Con el miedo que iba a pasar con la enfermedad, todo el mundo encerrado, y nosotros andábamos de acá para allá porque en realidad había que dar respuesta a esa situación tan crítica. Cuando vos hablas de trabajar, digamos, porque yo sería, digamos, no estaría entendiendo mucho las cuestiones si no me involucro en lo que manifiesta también gran parte de la sociedad, digamos. Ustedes dicen trabajar, vos viste que siempre está esa
cuestión de que las organizaciones sociales no trabajan, digamos, ¿no? Y lo que hacen es recibir un sueldo porque ustedes no tienen otra cosa que hacer y van y molestan de esa manera. ¿Es así? O vos explícamelo, digamos, para que la gente lo sepa bien, digamos, ¿no? Bueno, vos al principio planteabas que hay una gran diversidad de organizaciones, ¿no? Tanto en posicionamiento político como en el trabajo territorial. En el caso nuestro, nosotros consideramos que cuando uno recibe un subsidio tiene que devolverle a la sociedad de alguna forma eso que está recibiendo por parte del conjunto de la sociedad. El potencial trabajo plantea que hay que trabajar de lunes a viernes durante 4 horas. O sea, hay todo un marco, digamos, legal que plantea y propone esto. Y nosotros la verdad es que nos parece importante eso, y lo cumplimos y lo hacemos cumplir. Muchas veces, sí, por supuesto, se acerca mucha gente que te dice, bueno, pero aquel otro no trabaja, no hace nada. Bueno, esto también tiene que ver cómo cada organización piensa la importancia del trabajo. Para nosotros, recibir una ayuda y no hacer nada, la verdad es que es rebajarse, es dejar la dignidad por el piso, que es parte de lo que muchos que piensan ese tipo de políticas públicas tienen como objetivo. Claro, tenerte como de rehén un poco es un poco... Sí, ¿sí? Y recibir también ese desprecio por parte de la sociedad, ¿no? Que estamos manteniendo vagos, planeros, toda esta cuestión que se juega muchas veces. Nosotros decimos que hay que reivindicar ese trabajo, hay que recuperar la cultura del trabajo. No es sencillo, porque viene una cultura precisamente en el territorio, porque, insisto, hay muchos sectores que plantean no hagas nada precisamente para tenerlos por rehenes. Nosotros decimos, bueno, si esto se consiguió por un lado, no por tener amistad con nadie, sino por una pelea, por una necesidad, por hacer visible esa necesidad. Y por otro lado, bueno, esto que te decía antes, recibo algo de la sociedad, recibo una ayuda, tengo que hacer algo que a mi comunidad la beneficie. Entonces, tanto hacer limpieza y mantenimiento de espacios públicos como poner una posta sanitaria y recorrer el barrio para ver la situación de salud de los vecinos, hacer tallipecio y hacer seguimiento de los chicos en los comedores y merenderos, carpinterías, huertas, construcción de viviendas y refacción de viviendas. También. O sea, nosotros encaramos esto realmente con mucho compromiso. No nos parece menor que haya algunos sectores que desprecien esto o que lo planteen como, bueno, algo que para irla llevando. A ver, pero se genera cierta confusión por parte de las autoridades en función de manifestarles esta idea de que vamos a cambiar los planes por trabajo, digamos, cuando vos me estás manifestando que esos planes que ustedes están cobrando tienen ya un trabajo designado, ¿no es cierto? ¿Cómo se entiende esto? Bueno, yo creo que en realidad ahí hay un discurso para la galería, para la elección, digamos. Para la tribuna. Para la tribuna. Porque en realidad, a ver, las organizaciones lo que pedimos es trabajo. Decimos acá la dignidad se recupera con trabajo genuino, ¿no? Estamos en un país donde hace 10 años que no se generan puestos de trabajo del sector privado. O sea, tenemos una industria muy deteriorada o tenemos un sector industrial muy apuntado a la exportación de commodities, no a realmente pensar en generar ese trabajo genuino. Las pequeñas y medianas empresas hace 10 años que las vienen cascoteando desde todos lados. O sea, no solamente, digamos, hoy se pone muy alto el debate de cómo hacemos con el plan y va el trabajo. Nosotros decimos, hay que empezar a ver cómo se genera trabajo. Porque los planes o el potenciar trabajo, de alguna forma, sería la curita, ¿no? Sería el parche, sería lo que uno hace cuando no está pudiendo resolver la otra situación. Y en vez de discutir cómo generamos trabajo, se está discutiendo qué pasa con los planes. Entonces, nos parece que han dado vuelta a ese debate por una cuestión más de imagen política o de imagen pública, pero no porque estén pensando realmente en que esa cuestión estructural se revierta. Se vaya a revertir. También hablábamos al principio de que hay como una especie de variopinto de organizaciones sociales, ¿no es cierto? ¿Por qué se da esto, digamos? Porque hay algunas que son más intransigentes, otras que son más moderadas, y obviamente hay otras que son, digamos, inclusive, bueno, cuando tras la situación medio crítica que tuvo el gobierno hace un par de días atrás, algunas organizaciones sociales manifestaron salir a la calle para dar apoyo al presidente, entre comillas, en ese momento, ¿no?
Bueno, creemos que es muy heterogéneo. Qué sé yo, en el frente con el que nos movilizamos esta semana hay desde una organización que se llama Votamos Luchar, por ejemplo, hasta, no sé, el Partido Obrero o el movimiento, el MST, digamos. O sea, la verdad es que hay mucha diversidad en los posicionamientos. Bueno, esa movilización que se hizo en la Plaza de Mayo, algunos no la interpretaron tanto como apoyo, sino más como condicionamiento, ¿no? O aprete al gobierno. Pero bueno, creemos de que ahí se juega como en la sociedad, digamos. Realmente hay muchos posicionamientos respecto de qué hacer, cómo hacerlo. Tenemos un diagnóstico común, que es lo difícil que está la situación en el territorio, ¿no? Lo difícil que le está pasando a mucha gente que hasta hace poquito tiempo tenía trabajo. No es que estamos hablando de sectores mayoritarios de que hace mucho tiempo que no tienen trabajo. Hay un montón de sectores que en este momento se acercan a las organizaciones y que hasta hace poco tenían un ingreso y nunca pensaron que iban a necesitar la ayuda del Estado ni de una organización. Es más, viene muchas veces a un comedor con mucha vergüenza. Entonces, ahí te marca el deterioro. Nosotros hace 20 años que estamos, digamos, como barrios de pie y hemos visto pasar muchos gobiernos. Me imagino. Cuando la situación se reactiva y un poquito más de movimiento económico, nosotros quedamos trabajando con sectores que realmente tienen muchísimas dificultades de reinserción educativa, laboral, pero en este momento hay mucha gente participando que tiene un oficio, que ha tenido un trabajo estable, que complementa esta tarea con otras changas. Bueno, creo que ahí es donde se ve la profundidad de la crisis que estamos atravesando. Ya para ir culminando, ¿qué lectura haces vos de la elección de hace 2 semanas atrás, en donde, bueno, el gobierno, no digo que perdió por paliza, pero fue una derrota, digamos que inesperada inclusive, pero que hay como una especie también de avance de sectores, si se quiere, más de derecha, ¿no es cierto? ¿Qué lectura haces vos en función de la representación que tenés como una persona que viene de las organizaciones sociales? Bueno, yo creo que el gobierno había generado expectativa. Después del desastre, lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, había generado expectativa, el gobierno hablaba de una mesa contra el hambre, hablaba del rol de las organizaciones, hablaba de dejar a un lado la grieta, de trabajar de conjunto como sociedad. Creo que toda esa expectativa, no sé si decir que se derrumbó, pero por lo menos creo que hay un nivel de apatía, de desconfianza. Creo que mucho de ese entusiasmo hoy ya no está y entonces me parece que fue una elección donde se vio un castigo, ¿no? Un castigo a esa desesperanza que hay hoy. Nosotros venimos de la pandemia y es una situación, incluso en la sociedad, nosotros percibimos el tema de la angustia, bueno, situaciones muy complicadas a nivel familiar, a nivel social, de vínculos. Y en todo ese contexto ver muchas veces algunas imágenes, como lo que sucede en Olivos, o quizá las peleas. Creo que es muy irresponsable por parte del Frente de Todos estar, después de la derrota electoral, estar peleándose con ese nivel de agresividad, no sé, de desprecio incluso entre ellos mismos, digamos. Hay algunas palabras que realmente creo que distancian mucho más a la sociedad de esa dirigencia política. Y la verdad es que es muy triste, ¿no?, ver esto, porque uno que dice, bueno, la política es una herramienta, debería ser una herramienta para transformar las cosas y tener una sociedad más justa, ver que quienes tienen esas responsabilidades estén discutiendo y peleando de ese modo, bueno, no es alentador. Imagínate si en esos niveles, los niveles... Claro, ¿qué queda para los más? ¿Qué queda para el resto, no? ¿Qué queda para el barrio? ¿Qué queda para aquel que le está pasando mal, sufriendo? Creo que no es bueno. Creemos nosotros que no es bueno. Estamos en un momento muy, muy crítico. Es un momento de como sucede en la pandemia, ¿no? Muchas veces dejar de lado algunas diferencias y ponerse a trabajar de conjunto con temas troncales que son muy importantes. El trabajo, la pobreza, el acceso a los alimentos. Bueno, son 3 temas sobre los cuales no se discute y se están discutiendo espacios de poder. Y una preocupación muy grande, ¿no?, para nosotros, que es que el equipo económico quedó intacto cuando era lo que más se cuestionaba. Y lejos de eso, lo que se cambió fue el Ministerio de Seguridad. Entonces, el que Aníbal Fernández hoy,
que ya sabemos cuál es su pensamiento, sabemos lo que sucedió con Costec y Santillán, sabemos lo que pasó con Julio López, tenemos bien caracterizado cuál es su mirada, digamos, respecto a la seguridad, que es más cercana a Bernie, a Bullrich, que a lo que era Frederick. Bueno, la verdad que nos preocupa, porque si se sostiene el equipo económico y en seguridad se pone a un tipo con esas características, bueno, realmente estamos muy preocupados. ¿No sos optimista en cuanto a este relanzamiento que tuvo el gobierno? No, realmente no. Silvia, te agradezco mucho tu presencia acá en Aciertos y Errores. Bueno, la verdad que has contextualizado muy bien toda esta situación que uno ve de manera habitual y mucha gente yo sé que no entiende, digamos, ¿entendés? Así que hay que seguir poniendo sobre la mesa las situaciones estas de vulnerabilidad que tienen algunos sectores, ¿no? Así que, bueno, buen laburo y gracias por tu presencia acá. Bueno, muchas gracias. Comenzó la campaña de vacunación contra el COVID-19. Si sos personal de salud, mayor de 60 años, personal de seguridad, docente o auxiliar, o si tenés entre 18 y 59 años y presentás factores de riesgo, anotate en vacunatepba.gba.gov.ar. Vacunate, te cuidas vos y nos cuidas a todas y todos. San Martín, Estado presente. En Morón volvió el día verde. Los miércoles solo sacar residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Te presentamos Doctor Osdepim, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. Osdepim, te estamos cuidando. Recién hablando con Silvia me manifestaba esto del salario mínimo y fue otra de las cuestiones que tuvo relevancia en esta semana que acaba de concluir. Es el aumento del salario mínimo que va a ser escalonado, porque va a ser supuestamente hasta el año que viene, recién se va a lograr ese tope que el gobierno manifiesta. Es cierto, es como que ya el gobierno presupone la inflación o no que va a haber. Lo cierto es que era necesario una readecuación en lo que tiene que ver con ese salario mínimo. Ahora la cuestión, ¿está bien esta readecuación? Bueno, me acompaña Álvaro Escalante, hombre de los gremios, o sea, es el titular del sindicato de gastronómico de la zona norte, y la idea es un poco que me cuente él, cuál es la primera mirada, cuál es la primera impresión tras esta reformulación que tiene el gobierno de algo que ya viene desde hace mucho tiempo. También es cierto que se ha puesto sobre la mesa lo que el propio Sergio Massa acaba de anunciar esta semana y es el aumento del tope en lo que tiene que ver con ganancia. Álvaro, gracias por tu presencia acá en Aciertos y Errores. No, gracias a vos por invitarme y bueno, era hora que el salario mínimo vital y móvil se mueva. Hacía mucho tiempo que estaba muy bajo. Yo creo que no es lo ideal tampoco. Todo lo que es aumento es bueno, pero nunca alcanza, ¿no? La realidad es esa. El tope de los 175.000 pesos para el del impuesto a las ganancias es la realidad que nosotros pensamos que el salario no tiene que tener ningún tipo de descuento. Nosotros creemos que el salario no tiene que tener ningún tipo de impuesto, por eso decimos salario, ¿no? Pero bueno, siempre es bueno. Ahí pusieron el tope de 175.000 pesos. Creo que hay muchos compañeros y compañeras de distintas actividades que van a quedar afuera. No es el caso nuestro, los gastronómicos, que tenemos salario, no son los salarios ideales, que son salarios muy bajos. Nosotros tenemos salario bajo en la actividad. Ojalá que la podamos ir recomponiendo, ¿no? Nosotros venimos de 4 años del gobierno de Macri anterior, con un gremio golpeado. Nos agarró la pandemia con el gobierno de Alberto y de Cristina, nos agarró la pandemia 1 año y medio más, y la actividad nuestra está hecha pomada. La realidad es que recién ahora estamos repuntando un poquito, que es lo que a ver si podemos salir un poquito a flote, ¿no? A ver, para ordenarnos, Álvaro, ¿vos considerás que este importe, este nuevo monto que va a ser, digamos, no va a ser inmediato, sino que va a darse escalonado, de manera escalonada,
Digamos, ¿vos crees que tiene que ver con una situación que el gobierno considera que era relevante o es más asociado al cachetazo que sufrió el gobierno hace un par de domingos atrás? Y todas estas medidas son por lo que pasó el domingo, esta es la realidad, ¿no? Esto se venía postergando y ahora de la noche a la mañana se reúne el Consejo del Salario y empiezan a hacer medidas que está bien, porque la realidad es que tenían que haberlo pensado antes, pero nunca es tarde, cuando es aumento salarial nosotros nos ponemos contentos y siempre el trabajador está contento con eso, ¿no? ¿Qué mirada tenés vos en lo personal de esta situación que se generó tras la derrota? Yo lo escuchaba distintas opiniones, ¿no? Nosotros creemos que el gobierno está pagando algunas cositas que se han visto, ¿no? Durante la cuarentena. Nos encerraron, nosotros muchas veces estuvimos acá y nosotros hablábamos de tiempo y siempre discutíamos por ahí entre que nos iban corriendo a la raya. Y la realidad que en la última charla que tuvimos acá dijimos septiembre van a levantar todo. Y nos tuvieron 1 año y medio encerrados a toda la sociedad en general, ¿no? Y la realidad es que salir de esto va a ser complicado. Yo creo que vamos a tener un año, este año y el año que viene va a ser un año muy complicado. Yo creo que la actividad económica está parada. No sé cómo la van a reactivar. Dicen que hay que ponerle plata al bolsillo a la gente. Por supuesto que hay que ponerle plata al bolsillo a la gente, pero también nosotros queremos pleno empleo. No queremos solamente subsidio, no queremos IFE, queremos que haya una política de Estado que nos diga dónde vamos a ir. Y que los empresarios realmente, acá sin empresarios estamos muertos. Solamente con el Estado, que el Estado sea el mayor generador de empleo, no vamos a ningún lado. Acá tenemos que generar empleo genuino con empresas que vengan y hagan su aporte, hagan y que tomen trabajadores. A ver, esta es la realidad. ¿Y qué rol le compete en este caso a los sindicatos, al sindicalismo en particular, en todo este escenario que evidentemente es un escenario, como vos manifestás, bastante complejo y en particular en la Argentina, digamos, ¿no? Porque no somos un país de primer mundo, digamos, los recursos son insuficientes, siempre parece que hay que hacer más de lo que uno puede, sencillamente por estar en este país y en donde la inestabilidad es como una moneda corriente también, ¿no? Vos fíjate que el sindicalismo ha hecho un esfuerzo enorme. En esta pandemia, vos fíjate la quietud que tuvo el sindicalismo. Nosotros no somos gobierno, el gobierno ¿Y tiene... está bien eso? Digo, si está bien quedarse quieto aún cuando una situación... Pero nosotros se acompañó, el sindicalismo en general, digo, acompañó todo lo que pasó en el país, nos agarró una pandemia. Nosotros, con los trabajadores nuestros, digo, de nuestra actividad como la de todos, sin ir a trabajar, cobrando un ATP, y estábamos realmente acompañando las medidas del gobierno. Ahora, digo, tampoco podemos estar 1 año y medio acompañando las medidas. En algún momento tenemos que empezar a salir y que empezamos a pedir un pleno empleo. Nosotros queremos que nos dejen trabajar, nada más. La actividad nuestra, hablo de la actividad nuestra porque es la que conozco, queremos que nos dejen trabajar, nada más. Y por eso te digo, el sindicalismo fue, la verdad que ha acompañado en este 1 año y medio y bueno, ya empezamos a salir, empezamos a reclamar lo que nos corresponde y yo creo que acá al MA se van a tener que poner los pantalones y empezar a decir qué es lo que van a hacer. Tienen 2 años por delante, 2 años que van a tener que gobernar. Ojalá que la oposición sea madura y acompañe este proceso democrático que tenemos, porque la realidad es que este gobierno en estas elecciones es una interna, pero es un panorama para el 14 de noviembre que viene complicado. Recién hablábamos con Silvia Sarabia, que es representante de las organizaciones sociales, y manifestaba ella que hay como una especie de variopinto en lo que tiene que ver con las organizaciones sociales. Cada una tiene una mirada distinta. ¿En el sindicalismo pasa algo parecido también? Digo, en función de que, te escuchaba vos en tu relato, pero también a los días estos que tuvo cierta crisis el gobierno, algunos sindicatos manifestaron su apoyo al presidente, digamos. Digo, y hay otros, obviamente, sectores más radicalizados, digamos, que es identificado con la izquierda, que obviamente están a años luz de dar ese tipo de apoyo. ¿Cuál es la situación? ¿Vos podés o tenés un panorama del sindicalismo a nivel general? Vos fijate que la CGT salió a apoyar al gobierno. Nosotros, todo gobierno democrático, obviamente que lo vamos a acompañar. Jamás vamos a tolerar que se salga
a desestabilizar al gobierno. Nosotros vamos a acompañar estos 2 años de democracia que nos quedan, o sea, 2 años por delante de este gobierno en democracia, y yo creo que el sindicalismo va a acompañar. Ahora, por supuesto, el gobierno va a tener que hacer algunas cosas como para que tengamos pleno empleo y que hay mucha juventud que no tiene trabajo, hay mucha gente que quedó sin empleo, muchas pymes fundidas. Yo creo que tiene que apuntar ahí el gobierno si quiere revertir el 14 de noviembre esta situación que la tiene complicada. Vos decías al principio que los sueldos no son de los mejores, al menos en el sector de gastronómico. Digamos, ¿cómo se hace para revertir eso? Sí, digamos, desde el lugar del sindicalismo, obviamente sí, es una puja, ¿no? Nosotros, nuestro sector es un sector privado. Nosotros muchas veces discutimos con algunos sectores que son sectores que dependen del Estado. Nosotros, la realidad, cuando se discute salario, yo soy paritario nacional y discuto salario con los empresarios. Cuando uno pide un 30, un 35%, un 40%, que es lo que se va a pedir ahora en esta paritaria, ese 40% tiene que salir de algún lado. Y el empresario pregunta, ¿y dónde lo sacamos? Ese es el problema que tenemos cuando uno discute con el sector privado. Nosotros discutimos con el sector privado, está bien, sí, 40%, 45%, que es lo que nos corresponde como trabajador. Obviamente que del otro lado te dicen, ¿y cómo hacemos? Y eso se traslada a precio. ¿Y el precio quién lo paga? El consumidor. Entonces ese es el problema que tenemos los que somos del sector privado. Porque muchas veces el sector estatal, obviamente que algunos gremios que dependen del Estado tienen salario un poco más alto que nosotros. Nosotros estamos tratando de mejorar el salario. Ahora, es difícil en la actividad que estamos, con una actividad fundida que venimos de 4 años de Macri, más 1 año y medio de este gobierno, por supuesto con pandemia, que lo entendemos. Ahora, la recuperación va a ser lenta. Esto es lo que nosotros decimos. También es cierto que es uno de los sectores donde mayor registro de trabajo informal se manifiesta, digamos. Y eso también, digamos, repercute o tiene que ver con las medidas del gobierno. Es difícil el control del trabajo informal, ¿no? Nosotros es una actividad muy volátil, que por ahí te toman un viernes, sábado y domingo, un fin de semana, un día, un feriado. Entonces, tampoco tenemos herramienta como gremio muchas veces, no digo lo nuestro como digo todas las organizaciones sindicales, de que por ahí el Ministerio de Trabajo no funciona como tiene que funcionar, porque no hay inspectores que puedan acompañar y hacer una inspección a la noche, o al mediodía, a la noche o un fin de semana. Es complejo el tema. Yo creo que tenemos que, el sindicalismo tiene que replantearse un montón de situaciones y trabajar codo a codo con el Ministerio de Trabajo. Esta es lo único que nosotros podemos hacer. La policía de trabajo es el Ministerio de Trabajo. Nosotros solamente podemos acompañar. ¿Estás de acuerdo con la política económica del gobierno? Con algunos temas sí. Yo creo que le tocó al gobierno, después de 4 años de Macri, le tocó esta pandemia que no la esperaba nadie. El gobierno, por supuesto, ha cometido algunos errores, pero creo que en general las medidas que ha tomado fueron bastante acertadas, ¿no? Por supuesto que fue dificilísimo para todos y se ha equivocado en algunas otras. Y por supuesto cuando alguien se equivoca, fíjate que han salido en todos los medios, bueno, el tema del vacunatorio VIP, algunas fotos que han salido cuando todos estábamos encerrados. Pero bueno, son cosas de la política y yo creo que ellos tienen que trabajar para el 14 de noviembre poder revertir esta situación. Los 4 años de Macri fueron desastrosos. Lo que nos tocó vivir, la actividad nuestra, y quedamos hechos, la verdad que con miles de empresas cerradas. Tras cartón lleno nos toca 1 año y medio de pandemia, que le tocó justo a este gobierno. Pero bueno, por eso digo que el sindicalismo tiene la madurez suficiente, lo acompañó y lo va a seguir acompañando. Por eso salió el respaldo de la CGT, ¿no? La última, Álvaro, ¿sos optimista en este relanzamiento que hizo el gobierno tras la derrota? Yo creo que va a tener mucho trabajo por delante. Después la gente decidirá el 14 qué es lo que va a hacer, ¿no? Es difícil revertir una situación como esta. Esto es una interna, no era para elegir candidato. Realmente el 14 se va a ver lo que realmente la gente va a votar, ¿no? Te agradezco mucho, Álvaro. Como siempre, has sido muy amable por participar. No, gracias a vos por invitarme. Nosotros vamos a una pausa y en el último bloque vamos a hablar de que parece que esto ya se terminó, ¿no? El tema de la pandemia, ¿no? Que no hay que usar más barbijo. Pero de eso va a hablar la que sabe, la doctora, en un ratito. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos presentando Momento Azul, que es una iniciativa de la Municipalidad de 3 de Febrero que escuchó nuestras necesidades. Yo quiero que el día de mañana haya una sociedad que abrace a mi hijo con todas sus características y que podamos convivir todos. Y es importante que todos los comerciantes puedan tener un momento azul para que se conozca más lo que es el autismo. Arco Morado se sumó a la iniciativa de manera encantada para que como compañía podamos visibilizar esta temática y ojalá se sume mucha más gente para que esto sea como cada vez más visible y más importante. Y entre todos trabajando juntos a generar más integración. Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude. Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín. Llame al 4754-2139, Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín. Decía antes de irme al corte que uno de los datos de esta semana tiene que ver, o al menos de lo que presentó el gobierno en esta reformulación, en este relanzamiento de gestiones con supuestas caras nuevas. Digo supuestas porque la verdad que las caras nuevas dejaron mucho que desear, sencillamente porque son todos conocidos. Y bueno, en un punto también hasta quedó escaso de mujeres, ¿no? Tanto pregona el gobierno nacional esto de la paridad de género y demás, pero se ve que yo no quiero creer que no hay mujeres en condiciones. De hecho, creo que la crisis en parte del gobierno la generó una mujer. Quizás por eso sea el motivo por el cual hay poca presencia femenina. Bueno, lo veremos en otro momento a esto. Lo cierto es que antes de la pausa manifestaba que una de las medidas que anunció el nuevo jefe de gabinete, Juan Mansur, tiene que ver con esto de la no obligatoriedad del uso del barbijo en espacios abiertos y un montón de medidas que hasta hace un par de semanas atrás uno no creía que iban a ser viables. Lo cierto es que quedaron en discusión todos los infectólogos que asesoraron al gobierno y de hecho algunos políticos salieron al cruce de esto. Pero el que entiende de estas cosas, o la que entiende de estas cosas, es la doctora. Así que, antes que nada, Amelia, gracias por tu presencia, como siempre. Estás? Y contame vos, ¿qué mirada tenés en función de los anuncios del gobierno? ¿Se terminó ya todo? No, yo creo que es un tema de comunicacional, ¿sí? Lo que ha pasado, lo que pasa. Uno tendría que preguntarse qué comunicaste, cómo lo comunicaste, por qué, dónde. Y me parece que cada uno toma una frase y la saca del contexto. En principio yo creo que lo del barbijo, claramente la doctora Bisotti, cuando lo anunció, planteó que quedaba no obligatorio el barbijo, y sigue la frase, en lugares al aire libre donde no hay gente alrededor, donde podés caminar sin el barbijo. No así si vas a entrar a un local, si vas a ir a comprar, si vas a ir a un cine o a un teatro, si vas a determinados lugares, tenés que usar barbijo. Yo interpreté eso, vos interpretaste otra cosa. No, yo lo interpreté. Entonces, así. Lo que todo pasa el que mundo tomó esta comunicación, porque ¿por qué? ¿Cómo se comunicó? De esta manera. ¿Cómo se sacó la frase? Se saca la frase diciendo está libre el barbijo. ¿Qué plantea Ciudad? El barbijo se va a seguir usando, salvo en los lugares libres. O sea, han invertido la forma de comunicación, pero me parece No, que... bueno, Ciudad era uno de los lugares que venía pregonando todo Claro, esto, ahí que está ahora el en tema. principio pareciera que no es así. Ahora lo que... Cuando desde vos la cuando utilizás frases para dar vuelta a algún tipo de situación, ahí está lo complejo. Y yo te voy a hablar de la comunicación a nivel sanitario. ¿Sí? Y a nivel sanitario debemos usar barbijo mientras estemos en conglomeración, mientras estemos entrando a un local, mientras tengamos reuniones de mucha gente, donde estemos a menos de 15 centímetros, ahí tenés que usar barbijo. En la escuela hay que usar barbijo. Yo no escuché que hayan dicho que los niños que vayan a la escuela no usen barbijo, que eso es un tema muy importante.
Ahora bien, de acuerdo a cómo vos tomes la noticia, podés actuar. Hasta ahora, mucha gente no usaba barbijo, se los retaba, andaban por la calle. Y ahora hay quienes estaban a favor, ahora están en contra. Ahora están en contra. No hay que usar. Acá, y al revés. Otra de las cuestiones dice que el aforo del 100% en actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, religiosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales en lugares cerrados, manteniendo las medidas de prevención. Tapaboca, distancia y ventilación. Protocolos. Son todos los protocolos que hay. Entonces, ¿eso dónde lo dice? Sí, en la comunicación oficial, digamos. Entonces, ¿por qué estamos discutiendo si barbijo sí o barbijo no cuando la comunicación es muy clara? Y además hubo otra frase que se agregó, que no sé si se escuchó o quizás pasó de largo, que decía que todo esto es de ahora, de hoy, de lo que estamos teniendo en este momento. Baja muchísimo la cantidad de COVID. El Hospital Posadas sin un solo caso de internación. El Hospital Posadas es un hospital gigante y de nación que ha tenido todo este tiempo. Es la primera vez en 1 año y medio que no tiene COVID internado. Atento a estas situaciones y a la situación conflictiva de lo económico, de lo cultural y del cansancio de 1 año y medio de pandemia, podemos pensar que podemos empezar a tomar estas medidas. Pero recordá que Italia hizo el no uso de barbijo y a los 15 días volvieron a usarlo. Esto lo que quiere decir es que es hoy lo que está sucediendo. Hoy vos tenés que saber que podés ir a la calle, si no hay nadie podés no usar el barbijo, pero mañana puede cambiar esto. Si el Delta, nuestra variante Delta amorosa, vuelve, el Delta... o no que vuelva, empieza a aumentar y ahí vamos a tener que inmediatamente cambiar las órdenes. Vos sabés que tenemos un 42% de la población vacunada. En todo el país. En todo el país. Es necesario seguir vacunando. Y lo que tiene de bueno lo que te estoy diciendo es que aparte de haber llegado ahora un montón de vacunas nuevas, Pfizer y AstraZeneca que estaban faltando, la idea es llegar al 70% lo más rápido posible. Esa es la manera en que podemos no tener más tantas cepas que den vuelta a tantas variantes. La idea es que seamos responsables y conscientes. Conscientes de que cuando hay un cambio, cuando empezamos a ver que pasa algo, en la ciudad hubo una escuela con 200 aislados y 60 casos, de los cuales algunos fueron Delta. Se cerró ahí, se centró ahí, bueno, bárbaro, llega a pasar algo, llega a aumentar en otros lados, debemos volver hacia atrás con las órdenes. Por eso, a nivel sanitario, hoy te estoy diciendo esto, mañana te lo puedo cambiar. Entonces, no tenemos que utilizar la comunicación como falsa, porque se termina siendo falsa la comunicación. Yo lo que noté que hubo un ensañamiento por algunos sectores políticos más identificados inclusive con el oficialismo en función de los infectólogos, digamos, ¿no? O sea, como que en esto de echar culpas tiene que ver con la elección, con la derrota de la vez pasada. Pareciera que nosotros no hicimos nada más. Por ahí lo que el asesoramiento no fue el adecuado, uno entendía, por personas relevantes, digamos. Eso me parece que está fuera de lugar, ¿no? ¿Cómo lo resintieron personas vinculadas al sector sanitario? Como es tu caso, ¿no? Yo creo que seguimos pensando todo el sector sanitario que debemos cuidarnos mucho, que hay que utilizar. Nosotros en el hospital seguimos usando barbijo claramente. Estamos en un lugar donde hay enfermedades y donde no estamos a 1 metro o en la calle o al aire libre. Estamos encerrados adentro de un lugar. Yo creo que no hay que utilizar las cuestiones sanitarias para producir quiebres, ¿no? Pienso que todos debemos comprender que estamos en esta situación y que lo único que va a funcionar es ser solidario. Los quiebres, las broncas, todo eso no sirve para nada ni para poder modificar todo esto. Entonces vos fíjate, ¿por qué hay 5 países, 5 provincias que dijeron no al no barbijo, ¿no? Salta, Jujuy, Mendoza, Córdoba, Río Negro. No a lo que han dicho como de no se van a adherir. ¿A qué no se van a adherir? No está claro. Si todavía el comunicado es claro. El comunicado es claro. Es claro diciéndole las que quieren se adhieren, las que no, pero no bueno. sé, pero además yo quiero seguir usando barbijo y lo uso en la calle, aunque esté a una distancia. Si quiero lo uso, nadie me lo está prohibiendo. Pero que digan 5 países no lo voy a usar.
otros 7 países, perdón, provincia, ¿no? Otros 7, bueno, vamos a ver qué sucede. Y otra tanta de provincias dice, no, vamos a utilizar este DNU. Es porque no se escucha claramente cuál es el código. O se escucha de manera conveniente, Sí, digamos. exactamente. Y para esto los medios de comunicación son los que debemos respetar todo esto. No que en un diario salga una cosa, en el otro diario salga otra y utilicen eso para empezar a pergeñar situaciones conflictivas. Yo te digo que lo que no tenemos que dejar nunca más y no tener barbijo, pero el barbijo ocular, ahí se lo tenemos que sacar siempre, ¿sabes? El barbijo ocular que sirve para un montón de situaciones que hacemos de cuenta que no las vemos o que no las escuchamos, también tendríamos que sacarlo de los oídos. Pero esto va respecto a que hoy jueves, no domingo. Claro, hoy mientras nosotros grabamos este programa, porque como sabe, nosotros salimos el domingo a la noche, pero lo grabamos unos días antes. Sí, y hoy es el 23 de septiembre, hoy es el Día Internacional de la Trata contra la trata de mujeres, niños y niñas. Y ahí nosotros debemos obligatoriamente como sociedad denunciar cualquier situación que veamos. No caigamos como en los últimos días aquello que sucedió con 2 hermanitas de 11 y 9 años, utilizadas para toda la cuestión sexual de pornografía y de venta, porque te cuento algo, no nos tiene que pasar eso. Del 1 de enero al 31 de agosto se detectaron 1000 tratas y se habla de un 68% de una trata a nivel de explotación laboral, pero un 32% sexual. Y niños y niñas, como lo que ha sucedido, y todo el mundo necesita que nosotros pongamos la mirada, necesita que denunciemos al 145, creo que es el teléfono, a cualquiera de los teléfonos que podamos utilizar, denunciar lo que veamos. Maestros, nosotros, vecinos, ¿cómo puede ser? ¿Sabe que es la tercer causa, es el tercer negociado en dinero después de la droga y de las armas? La trata es la tercera situación. Bueno, combatámosla, pero combatámosla entre todos, saquémonos el barbijo de los ojos y pensemos que cuando comunicamos en lo sanitario no pongamos en riesgo a personas que sí pueden tener problemas, ¿no es cierto? Sí, yo creo que no es un tema menor esto de la trata. Sin lugar a dudas, también en situaciones críticas o de pocos recursos económicos, esto facilita más el trabajo de aquellos indecentes, ¿no es cierto? Así que me parece que es todo un conjunto de cuestiones que uno tiene que empezar a repensar. A vislumbrarlo. Claro, porque el relanzamiento de este gobierno, digamos, no solo tiene que ver con cambio de cara, sino que también con cuestiones de fondo que tienen que ser solucionadas lo más pronto posible. Entre otras cosas, esto que tiene que ver con el día que se conmemora hoy, ¿no? Y que te cuento que hay un programa que está iniciando, porque lo que tienen es una vulnerabilidad terrible las personas que son rescatadas, porque no tienen trabajo, es muy difícil conseguirlo. Entonces hay todo un programa para que también el Estado tome un porcentaje de personas que han sido rescatadas de la trata y una serie de cosas más, ¿no?, que tenemos que poner en marcha. Creo que si no estamos todos juntos en estas cuestiones, más allá de los partidos políticos, esto es una cosa que nos toca a todos. Entonces, no hagamos ningún tipo de grieta. Juntémonos y unámonos para ser solidarios con el otro. Nos puede pasar a nosotros. Ojalá, me parece que es lo que amerita de manera inmediata, ¿no? Todo un recambio en cuanto a lo que tiene que ver con la dirigencia política, ponerse de acuerdo con políticas a largo plazo que beneficien al grueso de la gente y que no tengan que ver con que viene un gobierno nuevo y en definitiva parece que lo que hizo el otro estaba todo mal o viceversa, ¿no es cierto? Y el que queda como oposición critica al otro. ¿Vieron estas situaciones que en definitiva a la gente común le molesta mucho? Al menos es lo que uno interpreta. Así que, Amelia, a seguir cuidándose. Sí, totalmente. Y escuchar las noticias día a día y ver si aumenta, si baja, si viene el Delta, si no viene. Aparentemente lo tenemos quietito. Vamos a esperar más vacunas y a vacunarse. Ha bajado considerablemente. Última noticia, de 17 a 18 años, sin patología, sin temas vulnerables, tienen que ir sin turno a vacunarse. En la provincia de Buenos Aires. De 17 a 18 años. Y mayores de 50, segunda dosis se la pueden dar sin anotarse y sin nada, directamente. 2 noticias geniales. La vacuna ha sido fundamental
para que esta situación, digamos, de cierta apertura sea factible, ¿no es cierto? Exacto. Sea factible. Y no es poca cosa. Ojalá empecemos a recuperar esa vida, digamos, que parece que tan lejana, porque han pasado casi 2 años, ¿no? Sí, terrible. Amelia, gracias. No, por favor. Nos vemos la semana que viene. Esto ha sido Aciertos y Errores. Espero, como siempre digo, que haya servido de algo. Buena semana para todos.